Y esta noche aquí en A Dos Voces vamos a hablar con Modesto Guerrero, que es analista internacional y es biógrafo de Hugo Chávez, y Eduardo Martínez, que es analista internacional. Bueno, a los dos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Guerrero, ¿qué es lo que sabe de Venezuela? ¿Qué información le está llegando sobre la salud de Chávez? Que, como se ha mostrado en la evolución desde junio del año antepasado, 11, el cáncer tuvo derivaciones que fueron complicándole órganos importantes del cuerpo y que esas complicaciones tuvieron a su vez derivaciones a través de radiaciones del propio cáncer, que como toda enfermedad de estas características generan entonces crisis y caídas, subidas y caídas. En este momento tiene una leve subida de valores, pero en medio de una crisis desde la última operación para acá. Coincidirá conmigo, Modesto Guerrero, que cuando un país tiene un líder, más allá de lo que cada uno opine de Chávez, cuando un país tiene un líder tan fuerte, ejerce el poder de forma tan personalista como Chávez, cuando se enferma, cuando tiene un problema de salud, sacude al país. ¿Esto es lo que se está viviendo en Venezuela? En realidad lo que se está viviendo con la salud de Chávez es algo que no se vio en América Latina con ningún presidente hasta hoy registrado. Y hemos tenido casos bastante sensitivos en la historia de nuestro continente en los últimos 80 años. Ustedes estuvieron acá con la muerte de Eva Perón, un caso significativo. Pero con Chávez ha ocurrido una cosa particular. 4 continentes han registrado más de 180 misas de plegaria por el mismo presidente por la misma razón. Eso no se dio jamás. Entonces, lo de Venezuela se proyecta y lo de lo internacional se resume en lo que se siente en Venezuela, con una particularidad. En Venezuela está polarizado, como es natural, cuando algo se transforma, al que no le gusta o el afectado polariza. Y esa polarización ha hecho, por ejemplo, que el 30 de diciembre y el 31 hasta medianoche te aparecían en los celulares mensajes que decían: acaba de fallecer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y que varios periodistas, mujeres sobre todo, conocidas en el medio periodístico venezolano, en radio, hayan informado el propio 31 que ya estaba muerto el presidente y que el gobierno ocultaba su muerte. Entonces, eso le da, no solo generan incertidumbre, le da un relieve casi mágico. ABC de España lo dio por muerto 5 veces en los últimos 9 meses. Y ahora dice que tiene... Pero dijo que estaba en coma inducido. Ahora dice que tiene coma inducido. Coma inducido tiene el jefe que titula los diarios de las informaciones de ABC, que se pongan de acuerdo si está muerto o tiene coma inducido, porque 5 veces lo dieron por muerto. Ahora, Guerrero, ya vamos a hablar con Eduardo Martínez, pero queremos aprovechar la experiencia de que usted conoce Venezuela como nadie, ha sido biógrafo de Chávez. ¿Cómo vive el día a día en Venezuela el que está a favor y el que está en contra de Chávez? No hablamos ni de los medios ni de los funcionarios, el ciudadano común venezolano. Del lado no chavista lo viven de 2 maneras. Un sector importante, esto se verifica de octubre para acá, un sector importante del no chavismo tiene una actitud comprensiva, vamos a decir en términos de la abuela, cristianamente comprensiva, en términos humanos, de la situación del presidente a partir de un hecho social. Reconocen que todas las transformaciones vividas por Venezuela bajo su mandato han tenido una calidad en la vida del venezolano, y eso lo reconocen, aunque no son chavistas. Y otro sector importante del venezolano prende velitas todas las noches, como lo hace mi cuñada, para que se lo lleve Diosito y se termine de morir. En el sector chavista, la sensación más o menos también tiene 2 grandes espacios. Un sector, el más militante, el más politizado, el más consciente, se prepara en terrenos programáticos, políticos. Por ejemplo, están haciendo constituyentes sectoriales para elaborar políticas y proponerlas en la transición que permita una transición, repito, ordenada y más equilibrada. Y otro sector espera con cierta tensión, cada vez más tensión,
el desenlace de la enfermedad presidencial. Es el sector, vamos a decir, más de base, porque allí no solo hay menos información, se guían generalmente por lo que les llega por los canales de televisión de uno u otro lado, del gobierno o de la oposición. La oposición tiene su campaña centrada en dos cosas, que es el vacío presidencial y tratar de producir una crisis sobre ese hecho el 10 de enero, y dos, está muerto o ya está por morir. Ambas cosas generan incertidumbre. Y el otro sector lo que hace es seguir la información de los canales del gobierno o sus diarios y trata de preguntar en sus organizaciones cuál es la realidad. Como es difícil saber una situación que cambia por horas, cuál es la exacta realidad estable, entonces hay un estado de incertidumbre que debe ser ordenada en una salida que sea equilibrada. Ahora vamos a volver después sobre el 10 de enero y el momento de la asunción de ese nuevo periodo de Chávez, pero Eduardo Martínez, ¿usted cómo lo ve como analista internacional todo esto que está ocurriendo, ¿no? La implicancia que tiene la salud de Chávez? Bueno, Chávez es innegable que es un líder regional de suma importancia. Lo primero que Chávez hizo fue poner a Venezuela en el mapa. Es decir, Venezuela era un país más latinoamericano y hoy se vive con extrema tensión en el mundo lo que a Chávez le pasa. Esto no ocurría, como decía, con ningún mandatario. El segundo elemento es que, el movimiento bolivariano no solamente fue un movimiento venezolano, siempre Chávez lo pensó como un movimiento regional. Esto es muy importante porque en el momento de elegir un sucesor tenía que pensar en alguien que tenía una incidencia regional. Es decir, que de los únicos posibles, que era Elías Jagua, que era su anterior vicepresidente, que se había presentado a la contienda y tuvo que renunciar, y Diosdado Cabello, que ya tenía su puesto en la Asamblea, el único que tenía proyección internacional real era Maduro. Es decir, que esto era, no había casi un plan B desde el chavismo. Pero sí, obviamente, la región lo vive con expectativa porque ha generado Chávez en estos últimos años, que fue uno de los que proyecta la UNASUR, el que impulsa la CELAC, tratando de vaciar un poco de contenido a la OEA, ¿no? Porque la CELAC tiene 33 países de los 35, los únicos que están afuera de América es Estados Unidos y Canadá. Entonces, propició como una especie de poner un cortafuegos a la incidencia norteamericana en América Latina, que en una primera etapa sirvió y mucho. Lo que faltaba hacer, y que era el gran desafío de los progresismos latinoamericanos, era capitalizar esa cesación o situación de libertad en un crecimiento real de las economías y demás, ¿no? Pero Chávez fue el propulsor de todo esto. Ahora, más allá de lo que él nos contaba de la situación que se vive en Venezuela, nosotros tenemos un eje que es Argentina, Ecuador y Venezuela, y después, bueno, lo podemos ampliar la relación de toda la región. ¿Cómo puede afectar este eje la salud de Chávez, Argentina, Ecuador, Venezuela? A ver, esto es interesante porque regionalmente en realidad hay como tres ejes. Uno tiene el eje netamente bolivariano, que estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Esto es clarísimo. Claro, que los argentinos lo vemos más de lejos todo eso. No, sí, está muy alejado. Hay otro eje que está más cercano a Brasil, Uruguay y demás, donde la Argentina ha oscilado, ¿no? Y otro eje que se fue rompiendo, que era el que estaba Chile, era Colombia, que se mostraban como... El Pacífico. Claro, como una especie más de oposición, que en realidad Santos con Colombia se fue ayornando, también Piñera en Chile se fue acercando a la región. Argentina ha oscilado en estos mundos. Depende del tema, se acercaba a Chávez, depende del tema, se acercaba a Brasil. Nunca, se comprometió firmemente con una de estas secciones. Pero sí Argentina se iba a ver mucho más afectada si ganaba Capriles en términos económicos, por ejemplo, que si ganaba Chávez, más allá de los afectos políticos y demás. Por una cuestión también económica, ¿no? Por una cuestión de balanza comercial, porque Capriles lo primero que iba a hacer, y lo dijo, iba a cortar esto del precio regalado de los combustibles a determinados países, entre ellos a la Argentina, que en plena crisis con Repsol y todo eso nos iba a afectar y mucho inmediatamente. Y en realidad un traspaso de poder dentro del chavismo a un Nicolás Maduro, a la Argentina en realidad no le cambia demasiado. Creo que hay más una conmoción interna venezolana, hay una ausencia de un caudillo en la región, donde estamos acostumbrados a los caudillos, pero en realidad en los fines prácticos, con Maduro
la relación Venezuela-Argentina no iba a cambiar, ni iba a cambiar. Guerrero, ahora le quiero pedir una opinión sobre lo que acaba de decir Eduardo, pero una cosita antes. Todos aquellos que hemos tenido algún familiar con cáncer sabemos lo difícil que es afrontar la situación y que en algún momento uno se plantea, bueno, ¿esto es irreversible o no? ¿En el caso de Chávez es irreversible? Sí, sí, sí. Es irreversible. Lleva 4 operaciones en 17 meses, con un tipo de cáncer que puede ser curable si no hubiese tenido la irradiación por la evolución y las circunstancias políticas de un presidente como él. Un presidente como él o un líder como él es más que un presidente en un sentido de proyección social. Si no hubiese sido responsable como Chávez ante su rol histórico, se retira de la campaña. No se presenta. No en octubre, no se presenta en marzo a la opción y en junio a la candidatura. Y pasa sus días tranquilo y se olvida de su compromiso histórico. Chávez optó entre su compromiso histórico, ese es su grado de responsabilidad política, para mal o para bien, según donde te coloques. Exacto. Y sabiendo el riesgo que corría, que era mucho, donde habían posibilidades de que no tuviera un desenlace como el que tuvo, pero se convirtió en inevitable. Un sarcoma de esas características no tiene solución fácil, por supuesto. Contrario sensu al ABC de España y a los diarios de América Latina que ya lo dan por muerto, y en Venezuela sobre todo, no hay muerto hasta que no se muere el vivo. Entonces, no matemos al muerto, pero no podemos dejar de ser rigurosos con las probabilidades. Por eso yo le preguntaba, ¿no? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que cada uno tiene en su entorno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar a partir del 10 de enero? El 10 de enero hay un punto no de inflexión, un punto de cambio, hay un torniquete institucional porque ese día deja funciones Nicolás Maduro, asume Diosdado Cabello y tiene 30 días para convocar a elecciones. Si convocara a elecciones, los sondeos que hay hasta este momento, que son apenas 2, dicen que siendo el candidato Nicolás Maduro, ganaría entre el 60 y el 70%, la franja dinámica es de 10 puntos, porque no saben cómo va a oscilar un sector de la clase media. Pero el peso sentimental hacia el voto chavista con Maduro tendría esa escala. No así si el candidato fuera otro que no tenga las características que desea él, Maduro tiene proyección hacia adentro y proyección hacia afuera. Eso en Venezuela, además de Chávez, solo lo reúne José Vicente Rangel, que es una personalidad previa a Chávez, pero no es gobernante. Eduardo Martínez, entonces, a su entender, ¿qué pasa el 10? No, el 10 es concreto, es decir, la propia Constitución dice exactamente cómo es la temática y en realidad, si en este momento se presenta Nicolás Maduro, no hay posibilidad. Pensemos que en la última elección presidencial, Capriles, que fue el que se presenta nucleando toda una oposición, pierde contra un candidato con 3 operaciones de cáncer y le gana 20 de los 23, las 23 regiones, y 21 de ellas le sacó mayoría en los organismos internos, por lo cual no hay posibilidad de que un Capriles logre, si se vuelve a presentar o vuelve a ser el candidato o lo que sea, o alguno de la oposición, le haga sombra a alguien que inclusive Nicolás Maduro ha logrado captar, se ha acercado a parte de la burguesía que no es claramente chavista. Porque es decir, él se ha acercado a algunos industriales que no son claramente chavistas y que podría captar ese voto porque se lo ve quizás como una persona de mayor amplitud. Y muchos de los votos que generalmente oscilaban cerca del 30%, que no eran cautivos, que oscilaban en las votaciones, muchos de esos votos podrían ir a Maduro. Es decir, casi no hay proyección en este momento. No se habla de los candidatos de oposición, se habla solamente de Maduro. Ahora, con este panorama, Modesto, ¿tiene algún sentido postergar el 10, digamos, empujar el 10, el momento de la asunción? En un sentido político, no. No tiene ningún sentido. Pero el asunto es cómo se usa eso. Como lo usan los enemigos de Chávez y del proceso bolivariano, no tiene ningún sentido porque ya lo dan por muerto.
usado desde el punto de vista jurídico, político, tratando de que se mantenga una transición ordenada, que más les conviene a ellos que a los chavistas, lo mejor sería que el 10 de enero se resuelva sin Chávez para poder hacer la transición, porque es que de hecho ya se hizo en noviembre cuando Chávez se va y le entrega ese símbolo tan pesado para Chávez, que es la espada de Simón Bolívar, a Maduro, y lo designa sucesor y lo postula como candidato en caso de que él muera o se aparte por razones de invalidez. Más que eso, segundo, no se postuló para las elecciones no se postulará para el 2017, próxima campaña electoral presidencial. Entonces ya está marcado, aunque no podamos asegurar nada sobre la enfermedad, porque solo los cirujanos que están al lado pueden hacerlo, ya ni el Departamento de Estado puede cazar información filtrada como lo hizo hasta marzo del año pasado. Ya no puede. Así que por ahora la información confiable es solo de los cirujanos y sus voceros. Entonces en ese estado lo mejor sería, por supuesto, que el 10 se haga la transición con los artículos 231 234 sobre la base del Parlamento, que sería la institución llamada a convocar. Eduardo, a su entender, ¿qué tendría que pasar el 10? No, el 10 lo que pasa es lo siguiente, es muy simple. Chávez no se presenta. Vamos a suponer que está, digamos, o no está en condiciones físicas o directamente no llega vivo ese día. Lo que se hace se llama directamente, toma el control el jefe de la Asamblea, que es Diosdado Cabello, y llama a elecciones en 30 días. Chávez iba a no ser, digamos, y no iba a poder continuar su gobierno si inclusive caía en los primeros 4 años. Es decir, que por eso casi hay que hablar de una Venezuela sin Chávez, porque por más que Chávez asumiera el día 10, que estuviera bien, que inclusive la justicia venezolana dé lugar a una presentación que se hizo de que asuma en la embajada venezolana en Cuba, porque es territorio venezolano, aunque lo hicieran así, para que Chávez pueda ser realmente presidente, tiene que durar 4 años de los 6, porque llega a renunciar o morir en esos 4 años o quedar incapacitado físicamente en esos 4 años, tiene que llamarse a elecciones. Solamente el vicepresidente puede completar el mandato de los últimos 2 años. Es decir, hay que pensar en una Venezuela sin Chávez. No hay casi físicas, posibilidades, ¿no? Claro, en combinación, no está en capacidad física de presentarse el 10 a elecciones. Por ahora no. Y aunque lo hiciera, porque la ciencia puede mantenerlo más o menos estable, no sería el mejor mensaje político por la imagen que daría. Las sensaciones no es de fortaleza, y ya no personal. Fortaleza política, fortaleza de Estado y fortaleza en la imagen internacional. Guerrero, no quiero tirar de todos los temas de encima, pero ¿cómo uno se puede imaginar una Venezuela sin Chávez en cuanto a la economía de ustedes, ¿no? La relación con Estados Unidos, la relación con Irán? ¿Cambia algo o no? ¿Va a cambiar algo o no? No va a cambiar nada mientras no cambie el tipo de gobierno. En esto es bueno ser serios en la perspectiva. La perspectiva no se puede nunca asegurar en absoluto, porque hay imponderables en toda situación política y social que hemos conocido durante 100 años en América Latina, en cualquier lugar que revises. Situaciones tensas o sensitivas altamente como esta siempre contienen imponderables, elementos que no puedes manejar, combinaciones de la realidad que no puedes manejar, incluso elementos internacionales. Pero en los parámetros actuales, con las coordenadas actuales, si se mantuvieran 6 meses, 8 meses, nada cambiaría, a no ser que cambie el carácter del gobierno. Bueno, porque ahí es el tema. Cuando yo le planteaba más temprano, cuando hay un gobierno tan personalista, con una, digamos, el que tiene un gobierno personalista gobierna con mano dura, ¿no? Que ya esa persona no está. Entonces, el que mira de abajo dice, bueno, no es Chávez, no es lo mismo, y ahí se empiezan a aflojar algunas cosas. ¿O no puede pasar eso en Venezuela? Claro, como Chávez no gobernó con mano dura, al revés, gobernó con mano blanda. ¿O quisiste decir otra cosa? No, yo digo, a ver, yo no, quise decir lo que dije. Los que tienen un gobierno que depende de uno, muy personalista. Sí, muy personalista. Muy personalista, claro. gobierna con mano dura, digamos. A eso me refiero, que pero él toma las decisiones
Él toma las decisiones, le guste al otro no. Ah, bueno, está bien. Entonces, si eso es mano dura, es correcto. Mano dura generalmente contra otro. En este caso es mano dura para gobernar. Allá después está la polémica, pero Ok. vamos a tratar de dejar la polémica de lado. Ok. Uno tiene mano dura. Sí. Esa mano ya no está. Entonces uno puede decir, bueno, el que viene ahora no es Chávez, así que... Chávez gobernaba con un tipo de institución, de sistema institucional que giraba alrededor de él. ¿Le gusta más mano firme? Sí, mano firme, pero algunas contenta. veces no fue firme. Por ejemplo, para expropiar Radio Caracas Televisión en el año 2002. Ese día había que expropiarla, porque entró en delito. Él, por mano blanda, la dejó correr 4 años, hasta que fue retirada, no renovada la concesión del Estado. Entonces siempre fue mano blanda, lo dice un analista de la derecha más dura de Venezuela. Dice, siempre que hubo situaciones tensas, el presidente negoció. No capituló ni entregó, negoció con sus enemigos. Lo hizo con el cardenal de Venezuela, etc. Entonces, en el propio golpe de Estado. El tema era entonces, el que lo reemplace a él, ¿va a tener esa fuerza? No va a tener. Primero porque no es reemplazable Chávez, pero además de ese hecho físico, ningún líder hoy en Venezuela, excepto hasta cierta medida José Vicente Rangel, que no puede ser presidente, tiene acumulado el grado de autoridad política social que acumuló Chávez. Luego no hay. El que menos tiene es Diosdado Cabello, acumulado esa autoridad o esa posibilidad. Y Maduro la recibe transferida en esa medida hasta los movimientos sociales, la vanguardia política venezolana, que se estima en 300.000 personas militando. Esa vanguardia le ha concedido a Maduro su derecho a la transición respetando el mandato de Chávez. Entonces va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el sistema institucional, lo que llaman régimen con una sola R, ese sistema institucional tiene que acostumbrarse a funcionar de otra manera. De hecho, sin proponérselos, este año ha sido un ejercicio para eso. El presidente ha gobernado menos de la mitad del tiempo en ese sistema institucional. O sea, ha habido como un entrenamiento transitivo a una forma institucional para la que ni Venezuela, ni el gobierno, ni las instituciones del gobierno están acostumbradas. ¿Compartís esa visión? Hay algunas cosas que no. Por ejemplo, yo creo que nos pasó a nosotros con la muerte de Néstor Kirchner. Me parece que el kirchnerismo se recicló en ese momento. Fue un momento de transición donde se reinventa tras una crisis muy profunda del 2009. Me parece que se puede seguir el movimiento bolivariano. Chávez siempre va a ser el espíritu imponente dentro de ese movimiento, pero pasó también con nosotros que con el tiempo Cristina cada vez fue más Cristina, ¿no? Es decir, que ya dejaba de ser él y Cristina parecía más como realmente la líder del movimiento. Ya se empezó a hablar hasta del cristinismo. Yo no creo que Maduro llegue a tanto, porque no creo que Maduro sea justamente, no tiene las cualidades de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí que creo que le va a pasar como el mal de los grandes filósofos, tanto como Sócrates, Platón y Aristóteles, que esperaron que su maestro se muera para poder contradecirlo en algo. Me parece que va a dejar pasar un tiempo y que si el día que Chávez no esté, si Chávez sigue estando, pero no bien de salud, y el que gobierna es Maduro, Maduro va a seguir siendo el Chávez, el representante de Chávez. Y luego puede llegar a haber algún... digamos, a un acomodamiento político. ¿Lo ve pero, tomando vuelo propio a Maduro? Sí, porque tiene cualidades que ha podido revelar como canciller, no como diputado antes, que estaban dormidas en algún lugar y el espacio o el escenario que tuvo no les permitieron. Eso es lo que hace que Maduro pueda ser un personaje. Que pueda consolidarlo es un asunto que se verá en la realidad. Es un dirigente nuevo, es joven, bien, no tiene el entrenamiento que tuvo Chávez en pruebas más difíciles. El secreto para comprender la dinámica próxima venezolana está basado en 3 cosas. Uno, ¿qué va a pasar en el contexto internacional con las fuerzas enemigas de Chávez? O del chavismo y Chávez. 1. 2, ¿qué va a pasar con ese elemento que decía él, que es la recomposición o de qué manera se va a recomponer? Porque recomposición va a haber qué tipo de cualidad política institucional va a adoptar el nuevo gobierno venezolano. Con Maduro en el medio, pero es otro régimen, va a funcionar de otra manera. Y 3, ¿qué van a hacer? ¿Qué están diciendo? ¿Qué van a decir los movimientos sociales? ¿Qué es lo menos comprendido fuera del país?
Y es uno de los 3 secretos del chavismo. Sin movimiento social allá, aunque no se lo comprenda afuera, no funciona ni el presidente ni el chavismo. Tan es así que han hecho constituyentes en los últimos 22 días para tener gobernabilidad con programa que sirva a la transición ordenada. ¿Cómo se imagina usted a Estados Unidos y a la Unión Europea actuando sobre Venezuela en este escenario sin Chávez? A ver, obviamente va a haber una descompresión de las tensiones en algunos aspectos puntuales. Igual Chávez ha tenido una relación última con Obama hasta casi graciosa, ¿no? Donde se felicitaron mutuamente, ¿no? Donde Chávez llegó a decir que le parecía un buen muchacho, Obama. Es decir, que en realidad creo que de alguna manera también desde el exterior se tomó a Chávez como un ejemplo para cuestionar algunas políticas latinoamericanas. Era como el chivo expiatorio. No estando Chávez, va a tener que hablar con la región, digamos, ¿no? Estados Unidos ha perdido casi toda la incidencia ya de la última época de Bush, por lo cual, digamos, no digo que se habla de igual a igual, pero en un contexto regional la discusión con Estados Unidos es otra. En el caso de la Comunidad Europea, ellos están sufriendo una crisis que va más allá de lo económico, que es política, que es similar a algunas crisis que tenemos en Latinoamérica, que es la falta de líderes. Es decir, aquí los líderes se nos están cayendo. Acá empezamos a tener problemas de que empezaron a morir grandes líderes o empezaron a retirarse de la escena política. En poco tiempo Chávez está quedando fuera de la escena política, ya se fue Lula, pasó lo de Lugo, pasó lo de Néstor Kirchner, es decir, que los últimos 4 años hubo un movimiento en Latinoamérica realmente importante. Y allí en la crisis económica que hay, tampoco hay grandes personajes, no hay grandes líderes. Entonces me parece que la relación Latinoamérica-Europa, que ha sido cuasi histérica en los últimos años, sobre todo signado por el tema económico, creo que en realidad no va a cambiar demasiado. Sí, creo que van a mirar con otros ojos los norteamericanos de la región, que ya no tienen casi material de discusión al no estar Chávez, ¿no? Eduardo, gracias. Modesto, la última. ¿Chávez es consciente de todo lo que le pasa? Sí, de lo que le puede pasar. Sí. De su dinámica, de los riesgos, de los peligros internos, hasta donde es posible que pueda comprenderlos con su propia visión. Puede equivocarse o no. Tan es así que si no hubiera entregado el mando a un presidente y hubiera designado un gabinete donde cada pieza se acopla para que haya una transición ordenada que solo depende de 2 cosas, que eso se mantenga. El tipo de régimen político y gobierno que funcione, el tipo de ministros que venga, si reflejan a la izquierda que gobierna desde el año 2002 para acá, de la derrota del golpe, o si hay un gobierno en colaboración con la burguesía venezolana, cambia la caridad, cambia la característica, la naturaleza del gobierno, y eso modificaría relaciones internacionales y locales. Y 2, hasta dónde los movimientos sociales se atreverán a sostener lo que existe como gobierno para el tránsito. Muy bien, gracias por haber estado en A Dos Voces esta noche, gracias también. Nosotros hacemos una pausa y después nos metemos en 2013, un año político, con Alejandro Katterberg y con Mariel Fornoni. Después de la pausa.